Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, por la gracia de Dios nos encontramos en Radio Amanecer en Estudio, una emisión más por la gracia de Dios, y hoy en este domingo 26 de febrero estaremos estudiando el pecado original definitivo. Aquí estamos mirando el llamado pecado original con otro apellido aquí. Sí. Eso causa intriga de entrada, así que esté atento allí para el desarrollo de esta lección en este domingo 26. Bajo el tema general de la lección número 9, guárdense de toda avaricia. Bienvenido, Pastor Joel Fernández, a Radio Amanecer en Estudio. Muchas gracias, Pastor Mario, que Dios te bendiga. Amén. Un gozo poder estar contigo Gloria a Dios. Y con nuestros amigos y hermanos para estudiar este maravilloso tema de la lección de escuela sabática. Amén, amén. Esta lección vamos a estudiarla y esperamos que sea el Espíritu Santo que nos dirija. Por eso pedimos, Pastor, que nos guíe en oración en esta hora. Te damos gracias, Señor, por el regalo de la vida que nos concede, el honor y el privilegio de poder estudiar tu palabra con Amén. Nuestros hermanos, con nuestros amigos oyentes de Radio Amanecer. Amén. Rogamos la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros y con nuestros hermanos para que tú nos enseñes y hable a nuestros corazones en este día, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que el pecado original definitivo, ¿qué nos trae esta lección en este día? Bueno, a menudo se plantea la cuestión, y también es comprensible, acerca de cómo surgió el pecado en el universo, en un universo de Dios, en el universo que era santo, donde toda nota pulsaba en armonía, hasta que apareció esa nota discordante. Y entendemos cómo, por lo menos en parte, la palabra de Dios describe el surgimiento del pecado. Pero en esencia fue por codicia. La codicia fue la que originó todo el mal que vemos en este mundo. Por ende, posiblemente la codicia sea el pecado original definitivo. La codicia, más que cualquier otro que podamos nosotros señalar. Cuando vemos en Isaías, capítulo 14, la descripción de cómo ocurrió esa rebelión, de cómo surge o se levanta el pecado, vemos algunos detalles interesantes que debemos analizar por medio de Isaías, específicamente en el capítulo 14. Isaías 14, versículo 12, dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones, tú que has dicho en tu corazón: yo subiré al cielo en lo alto. Hasta las estrellas de Dios yo levantaré mi trono. Yo me sentaré en el monte de la asamblea en las regiones más distantes del norte. Yo subiré sobre las alturas de la nube y yo seré semejante al Altísimo. No, note, así dice originalmente, el yo. Tenía un problema con el yo, definitivamente. La codicia, el querer recibir para él mismo. Interesante, porque notamos cómo ese lucero, hijo de la mañana, Lucifer o Luzbel, descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar Lucifer el ensalzamiento de Dios como supremo en afecto, como supremo en lealtad entre todos los seres creados, él trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de los demás seres. Así, codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, ese príncipe de los ángeles, Luzbel, Lucifer, aspiraba al poder que solo era un privilegio de Cristo. Y esto provocó su caída. Así es. ¿Qué podemos ver allí, pastor? Interesante, Pastor Mario. Lucifer, Satanás,
codició el trono de Dios. Me sentaré al lado, haré un trono paralelo. Seré semejante al Altísimo. Así que Lucifer estaba envidioso de Jesús, ahí fue que vino el problema. Así es. Celos de Jesucristo. No obstante, cuando los ángeles se inclinaban delante de Jesús, Satanás se inclinaba con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia, de odio contra Jesús. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido exaltado entre los demás ángeles y se exaltó a sí mismo, queriendo recibir la gloria y la adoración como Dios mismo. Es interesante, Pastor Mario, lo que él quería. Bueno, a Dios lo adoran, ¿por qué no me adoran a mí también? Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de celo y de envidia porque él no recibía la misma adoración que Jesús. Codició la posición de Jesús, la posición de Dios. ¿Y cómo se llama eso? Codicia, avaricia. Así que pienso, Pastor Mario y amigos y hermanos, que la avaricia es el pecado más antiguo que existe. ¿Y qué es la avaricia? En la vida y el reflejo de Satanás o de Lucifer vemos que él quería ocupar el lugar del otro. Eso es avaricia, codicia, ocupar el lugar que le tiene la otra persona. Quería también tener lo que tenía el otro. Esa silla no es suya, hay una sola silla. Satanás quería otro trono. Querer también recibir los honores de otro. Eso producía celo y envidia en Satanás. Quería recibir los homenajes que recibía el Padre. Quería sentarse en el trono que estaba sentado otro, el Padre también. Quería el estatus de otro, quería la posición de otro, quería sentarse en la silla de otro, quería el puesto de otro. Y estaba descontento Satanás, y eso fue generando en su corazón esa envidia, esa avaricia, esa codicia, y se olvidó de que lo que la palabra de Dios dice es cierto. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de aquí. Así es. Así que Satanás se llenó de envidia, de celo. Quería lo que tenía Dios para él. Quería ocupar la posición que tenía el Padre. Y eso fue produciendo en su corazón un descontento. Se fue amargando. Y comenzó una revuelta, yo diría, en el reino de los cielos. Comenzó esa amargura y ese deseo de tener la posición de Dios, de recibir honor y gloria y adoración, fue transmitiéndosela a los demás ángeles, hasta que el cielo no pudo retenerlo y fue lanzado de allí. Y eso es lamentable, muy lamentable, porque de acuerdo a lo que vemos en la revelación, Lucifer ocupaba un puesto muy elevado en el cielo. Sí. Fue una criatura donde la divinidad pues colocó todo el dechado de perfección, lo más que se podía hacer en una criatura, sin llegar a ser Dios, lo más que se podía hacer en una criatura, fue hecho en ese ser que ahora pues se estaba revelando. Por eso el profeta Ezequiel en el capítulo 28, desde el versículo 14, se hace eco de esa caída y del privilegio que tuvo previamente el Lucifer, cuando dice: fuiste ungido querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que de repente se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, dice el Señor, para que los reyes te vean. Triste esa realidad de lo que ocurre con Lucifer. Y me llama la atención, pastor, una cita del don profético, una cita donde habla acerca de lo que pudo
pudo ser la historia si Lucifer se hubiera conservado leal al cielo, leal a Dios. Y esta cita del libro Testimonios para la Iglesia, una cita muy interesante. También encontramos esta cita en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 548, donde dice de una manera muy clara la inspiración que Lucifer pudo haber conservado su cargo, pudo haber conservado el honor que se le rendía. Lucifer podría haber seguido gozando del favor de Dios, pudo haber seguido siendo amado, honrado por toda la hueste angélica, empleando sus nobles facultades para bendecir a los demás y glorificar a su Creador. Pero poco a poco Lucifer se fue entregando al deseo de la exaltación propia, y en lugar de procurar que Dios fuera el supremo en los afectos, el que fuera supremo en la lealtad, Lucifer se esforzó por ganarse el servicio y el homenaje de los ángeles. Codició el lugar que solo le pertenece al Padre. Y en lugar de buscar hacer a Dios supremo en los afectos y en la lealtad de sus criaturas, Lucifer entonces se granjeó todo lo que tenía que ver con la intención de ser adorado, de ser venerado él mismo. Por eso los resultados de la codicia de Lucifer se han convertido en lo que ahora llamamos el gran conflicto, la gran controversia, y las consecuencias incluyen la caída de 1/3 de los ángeles celestiales, que ahora están reservados para el fuego del día final, de acuerdo a lo que dice la palabra, y miles de millones de impíos se unirán a esos ángeles caídos en esa lucha final y en esa destrucción definitiva. Satanás todavía está tentando a la humanidad con codicia al día de hoy. Al ver Satanás que su tiempo es corto, induce a los hombres a ser cada vez más egoístas, más codiciosos, y luego se regocija cuando los ve encerrados en sí mismos, cuando los ve estrechos, mezquinos, egoístas. Si los ojos de ese tipo de personas que el enemigo los ha cegado con la codicia, con la avaricia, con el egoísmo, si los ojos de ellos pudieran abrirse, verían a Satanás en un triunfo infernal, regocijándose sobre ellos, riéndose a carcajadas de la locura de quienes aceptan su sugerencia, de quienes entran en sus trampas, de aquellos que son dominados por el egoísmo, por la codicia, por la avaricia. Satanás lo celebra, y las personas, muy lejos de esa realidad, muy olvidados de lo que está pasando en el mundo invisible y que influye sobre nuestra vida diaria. Así que vemos los terribles de la codicia. Y la codicia es una semilla que parece que nace en el corazón del hombre. Cuando el hombre quiere ocupar la posición de Dios y quiere tener cosas que no le pertenecen y quiere engrandecerse a sí mismo. Por eso vamos a ver que la palabra de Dios dice que ningún codicioso, fornicario o avaro entrará al reino de los cielos, porque Dios no quiere que ese problema entre al reino de los cielos de nuevo, la codicia. Porque el trono de Dios permanece ahí todavía. Exacto. Y seguirá por los siglos de los siglos. Amén. Y los ángeles y nosotros que iremos a vivir con el Señor, no se levantará de nuevo la codicia y la avaricia. Por eso el apóstol Pablo dice, cuídense de no ser fornicario, avaro, no sean idólatras, porque ellos no pueden entrar al reino de los cielos, dice Efesios 5:5 y Colosenses 3:5. Pablo nos está motivando aquí, animando a que dejemos la codicia a un lado y nos centremos en lo que Dios nos ha dado, como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:6 y versículo 7. Estén contentos con lo que tienen, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de aquí. Estén contentos con lo que tienen. El problema de la avaricia y la codicia es que siempre el ser humano quiere algo que no le pertenece o algo que no tiene. Y por eso la Biblia nos llama a estar contentos con lo que tenemos. Usted no tiene que estar codiciando lo que tiene el otro, Pastor Mario.
Sí. ni la posición que tiene el otro, ni la gloria que tiene la otra persona, ni los honores que le dan a la otra persona. Parece un problema interno del corazón del ser humano. Cómo el ser humano siempre quiere lo del otro, lo de la otra persona, quiere los bienes, la codicia, la avaricia de tener bienes materiales. Y eso llevó a Lucifer a vivir una vida amargada. ¿No? Lucifer no estaba contento ya en el cielo. Quería todo lo que tenía el otro. Y eso es un problema porque a veces no nos permite esa actitud de avaricia y codicia ver las cosas que Dios nos ha dado. Porque siempre estamos mirando lo que tiene el otro. Codiciar lo que tiene el otro. Y Dios nos está hablando en esta lección de que cuidémonos de este pecado de la codicia y la avaricia. Sea feliz con lo que usted tiene, esté contento con lo que tiene. Y entonces, Pastor Mario, porque la avaricia es idolatría. Sí. Y usted llega a amar las cosas más que a Dios. Y entonces de eso debe morir en nosotros, la avaricia, la codicia y la idolatría. Eso es terrible, pastor, y es como usted dice que eso está entretejido en nuestra propia naturaleza humana. Sí. Leía en una ocasión una historieta acerca de alguien, no sé si ocurrió en la realidad, pero tiene una gran lección esa narración de una persona que se encontró unas 99 monedas de oro. 99 monedas. Sí, y entonces iba camino a disfrutarla hasta que alguien le dijo que faltaba una, que definitivamente alguien le había tomado una. Pero esta persona no era el dueño original, fue que se la encontró. Pero con el hecho de saber que había una que estaba en manos de otra persona, ya la felicidad huyó de él. Así es. Ya comenzó a estar inquieto y comenzó a buscar y hasta pagar para poder encontrar a esa sola. Y en este caso, pues perdió la oportunidad, perdió todas las que tenía, las perdió todas por la avaricia de algo que él entendía que no lo tenía, pero algo que estaba en su mente, porque las que él se encontró definitivamente tampoco las tenía originalmente. Entonces hay personas que Dios le ha dado privilegios, dones, talentos, recursos, y practicando el contentamiento bíblico del que habla allí, de que teniendo un techo, vestido y alimento, se debe estar conforme con el Señor delante de Dios, pero las personas no viven así, porque ven que hay otro que tiene algo que él no tiene. Exacto. Y hasta ahí llegó su tranquilidad. Sí, así es. Vemos personas en todos los órdenes, en el deporte, en la política, en el mundo de los espectáculos. Vemos a personas que muestran algo que consiguieron, algo que compraron, alguna adquisición, y basta con que al otro día surja otra persona con otra cosa que ellos entienden que lo está superando, o que ellos no tienen eso, para que ya no estén más tranquilos, para que los millones de dólares que se han invertido en la propiedad o en el recurso que mostraron públicamente, ya ellos no se sienten satisfechos porque otra persona lo tiene. Es un complejo terrible de la naturaleza humana. Cada uno tiene que luchar con frecuencia con esas cosas. Cuando le toca aplaudir ante el honor que se le está dando a otra persona, ante el logro, la conquista o el éxito de otros, porque todos no pueden lograr el mismo éxito. Si todos logran el mismo éxito, pastor, ¿quién va a aplaudir? No existe el lugar para cada persona. O sea, cada uno juega un papel diferente. No todos al mismo tiempo pueden ocupar el mismo lugar. No todos llegarán al mismo tiempo en la carrera. Pero el Señor valora el esfuerzo de cada uno y espera que cada uno, en la posición donde el Señor le ha confiado privilegios, oportunidades y sobre todo una responsabilidad, porque ver las cosas más como privilegios que como responsabilidad delante de Dios lleva con frecuencia que el ser humano se desenfoque, Recuerdo que viviendo en Miches, pastor, y usted conoce ese lugar muy bien, sí. Vimos algo que ocurrió a nuestro alrededor muy interesante y que
fue un tema en el vecindario por varios días. Una persona desde allá vino a Santo Domingo, de una de las áreas más pobres de allí, de ese municipio. Vino a Santo Domingo a comprar un electrodoméstico y pues llegó con mucha alegría cuando desde la guagua, desde el autobús donde viajaba, le bajaron ese electrodoméstico allá porque pasaba frente a frente el vehículo y le desmontaron y le colocaron allí y la gente felicitándole, pero qué hermoso se ve eso. Y lo interesante fue lo que ocurrió esa misma tarde. Una vecina, cuando vio que ella llevó eso, aunque ella tenía una, ¿verdad? Pero no era de esa, ese mismo día fue y empeñó algo que tenía para al otro día venir a Santo Domingo a comprar y al otro día y entonces y como restregarle que ella tenía eso. Entonces una persona que tenía, Pastor Fernández, los fogones apagados, tú sabes lo e que hizo es un sacrificio para mostrar. ¿Cuántas cosas hoy hacen las personas para mostrar? Vivimos en la era del Face. Vivimos en la era donde la gente quiere colocar en sus estados, en sus perfiles, en sus historias, la gente quiere mostrar que está en tal lugar, que está haciendo que hace tal cosa. 5 años que se tiraron una foto. Algunos, la suben sí, ahora. exactamente. Y fulano está en Dubái. Hacen montajes y todo eso también. Hay de todo, pastor, porque la gente quiere vivir de la apariencia. Y otra vez nos hacemos ecos de las palabras de Jesús cuando dice, entre vosotros no será así. Que allá en el mundo hagan eso, Sí. Problema de ellos, pero entre vosotros no será así. Entre nosotros debe ser de una manera distinta, es lo que el Señor Jesús espera que hagamos, porque nuestros intereses no están en este mundo. Nuestro interés está en la patria celestial. Es interesante, Pastor Mario, lo que acaba de decir, porque nadie anda con un letrero en la frente que dice, ese es codicioso, yo soy avaro, yo soy egoísta, pero eso está dentro de nosotros. Y la codicia, el problema de la codicia y la avaricia es que nos lleva a cometer otro pecado. Y el más grande de todo es defraudar a Dios. En primer lugar. Dice aquí la lección que Satanás no se dio cuenta cuán lejos iba a llegar esa actitud. Y trayendo eso al presente, a veces yo pienso que hay hermanos que comienzan este proceso de la avaricia y la codicia de manera lenta. Un día dejan de devolver los diezmos y las ofrendas, defraudan a Dios, porque quieren tener cosas que creen que se merecen o que deben tener, y entonces comienzan a hacer cosas que no son correctas, que lo llevan a defraudar a Dios. Por ejemplo, no robarás. Porque la Biblia habla también aquí en la lección de hoy, en 2 de Samuel, el problema de David y Betsabé. Fue una consecuencia. Entonces, el problema de la avaricia y la codicia es que nos lleva a robar, a no dar, porque por eso la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Pero si usted tiene la codicia y la avaricia en el corazón, usted no tiene un espíritu de dar, exacto, sino de acumular. Y Dios quiere que sus hijos vivan, pero con 2 pensamientos claros en la mente. Vivimos para dar, para servir a la humanidad, no para acumular bienes materiales en este mundo, porque este pasaje de la lección es interesante. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de aquí, nada. Tremendo. Y eso es muy importante. Y me recuerda, Mario, una ilustración, incluso la puse en una literatura, de una señora que salió a buscar riquezas porque era pobre. Y comenzó a caminar, a caminar, a caminar. Y en las montañas escuchó una voz que le dijo, entra a la cueva, entra a la cueva. Y entonces entra sola. Ella andaba con su niño en su brazo y la voz le dijo, tienes que dejar el niño fuera. Y entonces dejó el niño fuera y ella entró. Cuando entra, ve
todo eso lleno de oro. ¿Qué era ella? Pobre, lleno de oro. Y la voz le dijo, toma todo el oro que pueda, pero tienes 5 minutos. Y ella comenzó a llenarse su bolsa de dinero, me imagino, en la blusa, y oro, y toma oro, y la voz le decía, van 3 minutos. Y oro, 4 minutos. Y la señora había tanto oro y tenía tanta necesidad que siguió cogiendo oro, hasta que se le venció el tiempo y la puerta de la cueva se cerró. Entonces perdió 2 cosas, Cosa grande. Perdió el hijo que se quedó afuera y no disfrutó de la riqueza que Dios le dio. Exacto. ¿Qué palabra había ahí? La avaricia, Eso se la codicia. Ni siquiera pensó en su hijo, ni siquiera pensó, bueno, con este poquito de oro, porque el ser humano tiene un problema, es que mientras más tiene, más quiere. Y ese espíritu de tener lo que tiene el otro, por eso Satanás fue un problema en el cielo, porque Satanás quería hasta el trono de Dios, la silla de Dios la quería, recibir la gloria de Dios. Así que pienso, Pastor Mario, que este pecado original definitivo, la avaricia y la codicia, Dios quiere librarnos de él porque su padre, el autor de este pecado, es Satanás. Exactamente. Padre de mentira y de engaño. Y la avaricia es un engaño porque mientras tú más acumulas, Más quiere. pero cuando te muere, no te lleva nada. Exacto. Deja más problemas. Sí, deja más problemas. Entonces, ese espíritu de Satanás es lo que Dios quiere quitar de nosotros. Amén. Por eso la Biblia dice, estén contentos y conformes con lo que tienen. Sí. Podemos nosotros, los adventistas del séptimo día, los cristianos, los amigos que escuchan a Radio Amanecer, podemos nosotros librarnos de este pecado, Pastor Mario, y decir, voy a tomar una decisión de no vivir una vida de codicia. Hay gente que tiene una casa y quiere otra, y otra más, y se pasa toda la vida acumulando casa y un carro y el otro más. ¿Y por qué cambiaste el carro? No, porque este es más moderno. Y ese espíritu de avaricia hace que entonces le fallemos a Dios en otra cosa. Entonces hace que no demos los diezmos y las ofrendas completas, porque estamos en ese afán de la avaricia y la codicia. Hace que no ayudemos al pobre, porque no hay para los pobres, no hay para el necesitado. Y eso es lo que Dios quiere librarnos, Pastor Mario, de esta terrible, que yo la llamo, enfermedad de la avaricia y la codicia. Así es, Pastor Joel Fernández. De paso, eso me recuerda cuando usted mencionaba que no se cede en forma abierta y de una vez a la avaricia, sino por parte, se va cediendo. Usted hablaba de que se comienza defraudando a Dios. Exacto. A veces falseando en la cantidad de sus diezmos y ofrendas o dejando de darlo. Y eso me hizo recordar una literatura que usted escribió hace mucho tiempo, pastor, y que le mandaron conmigo. Esa literatura que dice, tenga cuidado, le puede estar pasando a usted. Usted recuerda lo que asaltaron el Banco del Cielo. Atracan el Banco del Cielo en la tierra. Esta literatura se le envió el hermano Rafael Rodríguez Ese y la hermana Sonia Magdalena. Me la saludo, mi de saludo allá, cariñoso. de Guerra. Sí, saludos para ellos allá en Guerra. Siempre están en sintonía. Le puede enviaron esta literatura porque él la conserva y me dijo, hágasela llegar, que yo se la mostré un día. Y él me dijo, ya yo no la tengo, hace mucho. Y tú me la enviaste ya. Sí, así que se la voy a enviar ahora mismo, pastor. Ok. Interesante que ellos compartieron eso conmigo para que usted vea el valor que tiene lo que uno escribe. Exacto. Cómo perdura en el tiempo y cómo definitivamente quien se atreve a defraudar a Dios puede cometer cualquier desfalco. Porque si no tuvo respeto de Dios, ¿a quién va a respetar? Exacto. Por eso hoy por hoy, como decía en días anteriores, muchas personas y empresas prefieren tener como empleados a gente que tienen principios, gente que temen de Dios, Correcto, gente sí. que guardan los mandamientos de Dios, que prefieren morir antes que negar su fe, porque gente con ese tipo de lealtad es gente que usted puede confiarle cualquier área de su empresa, de su negocio, con los ojos cerrados, porque temen en primer lugar a Dios y saben que los ojos de Dios están constantemente sobre ellos. Así que definitivamente cuidémonos
y guardémonos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, como dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 5. Guardémonos de toda avaricia. Pastor Fernández, despídanos en oración. Te damos gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Este es un problema terrible en el ser humano. Comenzó en Satanás en el cielo. Pero tú nos llamas, nos da un mensaje claro. No sean codiciosos y avaros, porque los que practican estas cosas no vivirán conmigo en el reino de los cielos. Amén. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme con lo que tú nos das en este mundo. Amén. Recordándonos siempre que nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de aquí. Pero los que obedecen tu palabra y hacen tu voluntad, y te reconocen como Señor y como Dios y como Rey, viviremos contigo en la patria celestial por toda la eternidad. Amén. Bendice a nuestros hermanos y a nuestros amigos oyentes y danos la victoria sobre la codicia y la avaricia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.